Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el licenciado José Luis Sandoval Luna. Él es director general de Comercializadora Columbia. Hoy vamos a hablar sobre el campo y sobre muchas variantes que tienen que ver con eso, y además la comercializadora que forma parte fundamental de este tema. Licenciado, platícanos un poco cuál es la importancia del maíz en México. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el maíz es el cultivo por excelencia en México, es la base de la alimentación de nuestro pueblo. El cultivo es un cultivo muy importante. El maíz, yo diría que extensivamente es el producto que se siembra en mayor número de hectáreas. Yo creo que en México 7 millones de hectáreas de cultivos se dedican a la producción del maíz, y el cultivo en México se produce aproximadamente 22 millones de toneladas de maíz, cuando el consumo llega a ser un poco más de 30 millones, con lo cual México necesita, además de abastecer una parte importante con su propia producción, importar de otros mercados, aproximadamente 7 millones. Platíquenos un poco, y a toda la gente que nos está viendo, ¿cómo llega Comercializadora Columbia a participar en la comercialización de granos de maíz? Bueno, es una historia larga. La verdad es que venimos de la época en que la economía mexicana estuvo cerrada, en la época de los CONASUPOS de los años 70 y 80, en donde la economía se encontraba protegida, la industria, y entonces no se podría importar productos más que solamente a través de las instituciones públicas que se crearon al efecto. Cuando el gobierno mexicano se empieza a dar cuenta de lo importante de abrir la economía para hacerla más competitiva, para obtener mayores producciones, mayor productividad, se empiezan a gestar instrumentos para permitir que el propio sector privado se incorpore a la actividad agrícola y a la actividad comercial. Es en ese momento, hacia finales de los 80s, principios de los 90s, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, que se empiezan a crear los mecanismos por los cuales la industria privada se encarga de hacer procesos de comercialización, y es donde Comercializadora Columbia encuentra su lugar para ser un vehículo promotor del negocio del campo, un vehículo que conecte la oferta y la demanda del producto agrícola. ¿Qué tipo de servicios realizan y qué productos manejan? Bueno, definitivamente nuestro producto estrella, nuestro producto líder es el maíz, fundamentalmente el maíz blanco para consumo humano, pero Comercializadora Columbia también comercializa trigo cristalino que sirve para hacer pastas alimenticias, comercializa garbanzo de exportación, comercializa frijol negro y pinto, comercializa lentejas, comercializa maíz amarillo. ¿En qué tipo de programas participa Comercializadora Columbia? Bueno, participamos fundamentalmente en programas de fomento agrícola, en los programas que establece la Secretaría de Agricultura y la SAGARPA, a través de ACERCA, para establecer la agricultura por contrato. Es decir, Comercializadora Columbia se acerca con un grupo de productores al momento de la siembra para establecer las condiciones que aseguren la comercialización de toda la producción de este grupo de productores. Nosotros participamos en el estado de Sinaloa, en el estado de Sonora, en el Bajío, en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, y un poco en Chiapas también, haciendo agricultura por contrato, que es garantizar, establecer las condiciones con las que se va a comercializar la cosecha, en base a una fórmula de precio basado en el futuro de Chicago.
Licenciado, ya nos cuenta pues de todas las experiencias que han tenido a lo largo de los años, pero ¿cómo ha logrado consolidarse como una opción de agronegocio? Bueno, el vínculo que hace diferente a Columbia es su gran acercamiento, su gran entendimiento con el mercado internacional. Columbia, la mayor parte de su actividad comercial la genera hacia el exterior, es decir, Columbia vende en mercado nacional aproximadamente el 30% de sus ventas, y el 70% lo dedica a ser exportado a diferentes países en el mundo, a Centroamérica, Sudamérica, a Europa, a África, a diferentes mercados. Con el panorama actual en el campo, ¿cuál cree que sean los retos a enfrentar y cómo se puede fortalecer el campo? Bueno, yo creo que el campo lo que necesita es mecanismos que le den certidumbre a la comercialización. Yo creo que las labores de la Zagarpa de Acerca son importantísimas en la medida de preparar los mecanismos que conecten al productor con el consumidor, con el comprador. Yo creo que hay otros elementos importantísimos, como sería el financiamiento, que es un aspecto que a lo mejor es delicado porque nunca es suficiente el financiamiento para el productor, y mecanismos también que permitan mejorar la infraestructura para comercializar las cosechas, para que las cosechas se puedan recibir en su totalidad y mantener en buenas condiciones de salud genética, ¿no? Como director general de Comercializadora Columbia, ¿qué planes tienen para expandirse? ¿Qué proyectos tienen en puerta? Bueno, nosotros estamos invirtiendo actualmente en diferentes bodegas acopiadoras de grano. Tenemos dos operaciones en curso en el estado de Sinaloa. Traemos 2 proyectos más para Sonora, algo en el estado de Hidalgo y algo en el sur de Veracruz. Creemos también que debemos buscar una oportunidad para mejorar las condiciones de manejo en puertos de exportación, que permita que la calidad del producto se resguarde y que la eficiencia de operación sea alta. ¿Cómo ayuda al crecimiento de la economía y al desarrollo del mercado agrícola Comercializadora Columbia? ¿Qué papel tiene? Bueno, Comercializadora lo que le da es certidumbre al mercado en el cual participa. Comercializadora tiene 26, 27 años de existir y ha logrado crear un nombre cierto, confiable, seguro. Los productores saben que los negocios con Columbia son estables, son seguros. Tenemos diferentes proyectos con diferentes estados del país para crear la infraestructura de acopio de las cosechas de esos sectores. Una parte importante también para nosotros es fortalecer los mecanismos de financiación a los productores. Estamos en un proceso de hacernos de un organismo que financie a los productores en sus cosechas. ¿Algún comentario que quisiera realizar antes de terminar la entrevista? Bueno, Columbia tiene además un gran expertise en los diferentes mercados internacionales. Ha encontrado mercados de nicho importantes. Nuestra gran fortaleza es manejamos maíz blanco mexicano, que es la única alternativa de maíz no genéticamente modificada que puede dar un certificado de maíz no genéticamente modificado, que es un gran activo, un gran aliciente para muchos mercados que definitivamente
privilegian el uso de productos no genéticamente modificados. Tenemos ciertas especialidades como el maíz azul, como los trigos de alta proteína, garbanzos de gramajes altos, de gramajes grandes. El garbanzo mexicano es de estupenda calidad y el mundo así lo reconoce. Entonces digamos que Colombia se mueve en ciertos nichos de mercado que tal vez no sean muy grandes, pero que para el campo mexicano son grandes oportunidades de hacer negocios muy buenos. Agradecemos al licenciado José Luis Sandoval Luna, director general de Comercializadora Colombia. Gracias. Muchísimas gracias, es un placer haber podido platicar con ustedes.